Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 a escasos 2 días de que dé comienzo el Gran Premio de los Países Bajos. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, por lo tanto hay muchas noticias de las que ir comentando, muchas actualizaciones que ir haciendo y os recuerdo que todo lo que vamos a hablar va a estar detallado en la descripción mediante un índice por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento del vídeo de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que comenzar primero con respecto a una noticia con el equipo Aston Martin, con respecto al hecho de las mejoras. Hemos hablado muchísimo al respecto sobre las mejoras que Aston Martin va a introducir este fin de semana en Zandvoort. Estas mejoras, este paquete de mejoras que va a introducir en Países Bajos se lleva hablando sobre todo a partir después del Gran Premio de Hungría, es decir, justo antes del pasado Gran Premio que vivimos en Bélgica, último Gran Premio que tuvimos en toda la temporada. Hungría ya fue un punto, por así decir, definitivo para el equipo Aston Martin de darse cuenta que realmente habían fallado. Venían de unos fines de semana donde no estaban consiguiendo los resultados que querían, tampoco eran conscientes de si estaba siendo únicamente por el hecho de los circuitos, porque no habíamos ido a los circuitos más favorables para Aston Martin, o si en las mejoras de Canadá fallaron, porque sabemos que en Canadá sí que funcionaron bien, pero a partir de ese momento no lo hicieron. Lo que pasa es que encadenamos dos circuitos donde no era favorable a Aston Martin, por lo tanto podía llegar a ser que aún así las mejoras sí que hubieran funcionado. Hungría, que era un circuito espectacular, era un circuito específico donde Aston Martin iba a poder rendir bien, efectivamente no lo hicieron y ahí ya fue el momento del clic, fue el momento de darse cuenta realmente, vale, pues en serio ahí los datos que estábamos recogiendo en estas últimas carreras en serio son malos y no era porque no nos adaptásemos al circuito. Eso es lo que ocurrió y a partir de ahí hubo una reacción bastante rápida anunciando que ya estarían programadas, pero anunciando estas mejoras para el Gran Premio de los Países Bajos, además de una reacción muy rápida que ya hubo con unas pequeñas mejoras en Bélgica que sobre todo tenían que ver con el suelo, porque se llevaron mejoras también en el alerón. Hay mucha gente que ha hablado acerca de eso, alerón trasero, que también hubo modificaciones, pero fueron específicas para el circuito, que eso es lo que no mucha gente cuenta. Fueron normales que tendría que haber en ese circuito porque tenía que hacer un alerón con baja carga aerodinámica. Entonces, llegamos ahora a Zandvoort y ahora sí este es el gran paquete de mejoras con el cual, según las informaciones, han estado hablando de qué es lo que esperan para volver a dar un paso adelante y estar mucho más cerca del podio, una posición que han perdido en este último mes de competición que tuvimos. Además, se esperan, y ya os lo adelanto antes de hablaros de las mejoras estas que vamos a ver este fin de semana, os adelanto que también se esperan un paquete de mejoras en el Gran Premio de Singapur, sobre todo en aquella ocasión será mejoras en el alerón delantero, y de esta forma podrían recuperar sobre todo lo perdido cuando la FIA al parecer ha metido mano para que cambiaran Aston Martin ese alerón delantero, lo cual ya hemos estado hablando en el canal, lo estuvimos hablando la semana pasada, por lo que os recomiendo que busquéis ese vídeo si queréis enteraros de qué es todo lo que ha ocurrido con el hecho del alerón delantero y que se verá modificado en Singapur de nuevo. Así que, ya habiendo dicho todo esto, ¿cuáles son las mejoras que Aston Martin va a llevar este fin de semana? ¿Qué mejoras vamos a poder llegar a ver? Bueno, si veis también además la tabla de mejoras que van a traer, ya sabéis que la FIA envía un documento con todas las mejoras de todos los equipos. Si entráis en ese documento y os fijáis, ya os adelanto que va a haber uno seguro que va a ser mejoras específicas y sobre todo, por ejemplo, en el alerón trasero. Lo mismo que ocurrió en Bélgica, que llevaron un alerón trasero específico para ese circuito, para la carga aerodinámica específica que se necesitaba y la configuración que Aston Martin había elegido. Lo mismo va a pasar este fin de semana porque es que ese mismo alerón delantero, ese mismo alerón trasero lo vas a cambiar. Vas a volver a un alerón trasero con más carga aerodinámica, por lo tanto ya os adelanto que eso es seguro que lo vamos a ver, pero sobre todo centrándonos en mejoras que no son específicas para este circuito y que vamos a poder ver, las informaciones que hay es que debería de haber 3 diferentes mejoras, luego veremos si se acaba materializando en la realidad. Además había alguna que se hablaba de que podía llegar incluso a verse retrasada a la siguiente carrera, que será la siguiente semana en Monza, eso ya veremos cuando realmente Aston Martin decida introducirlas o no,
pero son 3 mejoras las que vamos a estar viendo en este fin de semana. ¿Qué 3 vamos a tener? Bueno, la primera de todos va a venir por parte de los pontones. Lo que se supone con estos pontones es que van a quitar esos pontones que nuevos introdujeron en Canadá. En el paquete de mejoras que llevaron en Canadá, sobre todo los cambios fueron pontones y suelo. El suelo ya se vio algo modificado en Bélgica, regresando un poco a lo que había antes del Gran Premio de Canadá. Y eso mismo ocurrirá con los pontones en este Gran Premio de Singapur, desechando ese concepto que fue mínimamente modificado, pero ya fue suficiente para que no fuera efectivo ese mínimo cambios que hubo en el Gran Premio en Montreal. Así que ese es el primero de los cambios que vamos a ver, con esos pontones regresando a unos pontones mucho más similares a los que tiene, por ejemplo, el equipo Red Bull, que no son muy diferentes, que es lo que digo, y al final tampoco es que haya tenido un rendimiento tan malo como para pasar de ser un equipo peleando por el podio a pelear por últimos puestos, es decir, no habían fallado hasta tal nivel, pero desde luego que no es lo más efectivo, por lo tanto van a regresar a lo que tenían antes, sobre todo porque les daba mucha más estabilidad, que esto es algo que se ha perdido con esa introducción del nuevo paquete de mejoras, y esto es algo que ya hemos hablado, y es algo que incluso aquí ya nos dimos cuenta de que esa estabilidad se estaba perdiendo. No sabíamos aquí en el canal exactamente el por qué, pero esto ya nos lo han desvelado de Aston Martin. Nos dimos cuenta con el hecho de que lo contábamos aquí, de que a mí me extrañaba mucho de que Alonso cometía muchos más errores, unos errores que en toda la temporada no se le habían visto. Pues tiene que ver con eso que hemos estado hablando y con esos cambios que se realizaron. El primero de ellos va a ser en esos pontones, regresando un poco a lo que había antes de Canadá. Puede haber evolución a partir de ahí, a partir de lo que había en las últimas veces que vimos los pontones anteriores, que fue España. Puede ser que haya ciertas actualizaciones a partir de ahí, pero sobre todo el concepto de pontones que introdujeron en Canadá va a ser desechado. Además, también tenemos una nueva mejora en el DRS. Una mejora que vamos a ver en el alerón trasero que no va a ser específica para el circuito, que va a ser realmente buscando rendimiento. Sabemos que todos los equipos de la parrilla están en esa búsqueda intentando conseguir descifrar qué es lo que tiene Red Bull para ganar tantísimo tiempo, algo que en Red Bull ya han hablado de que se siguen extrañando porque nadie sea capaz de conseguirlo, pero que oye, que si nadie es capaz de conseguirlo, mejor para ellos. Y eso es lo que sigue intentando el equipo Aston Martin. Mejoraron mucho con el alerón trasero que introdujeron en el Gran Premio de Azerbaiyán, por supuesto, sobre todo en comparación con las primeras carreras, pero les seguía faltando muchísimo. Ya no son el peor equipo en velocidad punta, ni además cuando abren el DRS, pero siguen, si quieren ser competitivos, necesitando mejorar bastante. Así que esas mejoras en el DRS, esta podría llegar a ser la que más factible yo veo que se pueda llegar a retrasar a lo mejor a Monza. ¿Por qué? Sobre todo porque aquí no hay largas rectas, las rectas de DRS además son bastante cortas, únicamente son 2, la segunda zona de DRS, la que hay en el segundo sector, es inservible. Sobre todo lo digo esto porque a lo mejor recopilar datos no es tan sencillo a lo mejor en este fin de semana y por lo tanto a lo mejor prefieren desecharlo y llevarlo ya para el Gran Premio de Monza, que además es un circuito donde no se espera gran rendimiento para el equipo Aston Martin. Así que llevarán esa mejora en ese alerón trasero que no es específica para el circuito, además de lo que os he comentado en los alerones traseros, que sí que llevarán modificaciones, sobre todo para buscar una mayor carga aerodinámica. Y la última mejora, que esto es además progresión de lo que ya vimos en Bélgica y debería ser en lo que más confianza deposite el equipo Aston Martin, son mejoras en el suelo de la MR23. Esta es una actualización posterior a esas pequeñas modificaciones que ya llevaron a Barcelona y que completaría un nuevo suelo después de lo que he visto ya en el Gran Premio de Bélgica, que antes he dicho Barcelona, quería decir Bélgica, perdonad. Así que sería completar eso, tener un nuevo suelo modificado. Sabemos que los fondos de los monoplazas actualmente es lo que más importancia tiene, es la pieza más importante de un Fórmula 1 porque es lo que más carga aerodinámica te consigue hacer generar y lo que necesitas es conseguir más carga aerodinámica. Con eso tienes mucha serie de beneficios. Sabemos que además Aston Martin ha sido un equipo que se ha caracterizado por conseguir mucha carga aerodinámica, por lo tanto si consiguen mejorar ese suelo y lo consiguen hacer de una forma efectiva, podría llegar a ser que consigan dar un salto de calidad bastante elevado. Así que esas son todas las mejoras que trae el equipo Aston Martin para este fin de semana. Aún así, todavía no hemos acabado con el equipo Aston Martin. Un último tema muy breve con ellos y finalizamos. Tenemos que hablar acerca de unas declaraciones que ha dado Pedro de la Rosa, hablando acerca de
¿Qué es lo que le hace mantener a Aston Martin con confianza? Porque hemos visto unas carreras muy malas del equipo, como ya sabemos, en el último mes de competición, donde lo mejor que pudieron hacer fue 2 quintos puestos, uno en Austria y uno en Bélgica. Esos fueron los mejores resultados que consiguieron tener en el mes de julio. Entonces muchos se han preguntado qué es lo que ha conseguido mantener esa confianza que han demostrado durante todo este parón invernal. Además, también hablando siempre maravillas de las mejoras que se vendrán este fin de semana en Zandvoort. Pues Pedro de la Rosa lo tiene claro y sobre todo lo que dice, lo que mantiene mucho la paz dentro de la fábrica es saber realmente dónde han estado los problemas. Ya han sabido identificar qué es lo que está fallando con el AMR23, dónde han errado en las mejoras que llevaron en Canadá, qué es lo que necesitan para conseguir solucionarlo, y eso al final consigue dar una sensación de paz muy elevada, que además finaliza diciendo que está bastante tranquilo y que esto no ha acabado aún. Muy claro Pedro de la Rosa lo tiene, que además, pues si fuese eso verdad, el hecho de decir son conscientes de dónde han estado los problemas, son conscientes de dónde han fallado y son conscientes de qué tienen que hacer para mejorar. Si es verdad esas palabras de Pedro de la Rosa que lo afirman esto que estoy comentando, debería ser positivo, sobre todo porque estas mejoras en Zandvoort, pues mínimo, ya no te digo que mejoren el rendimiento, ya no te digo que consigan dar un paso hacia adelante y no te digo que se la jueguen, sino mínimo solucionar los problemas que estaban teniendo ahora, que a principio de temporada no tenían. Así que si esto es verdad, será algo bastante positivo y sobre todo lo que nos dice Pedro de la Rosa de que están trabajando muy duro, ha llegado a decir, y lo que ya os he dicho anteriormente, que esto no ha acabado. Esa es la sensación que tienen dentro de la fábrica de Silverstone. Esto siendo así será muy positivo porque además veremos a un equipo más en esa pelea por el subcampeonato, que Aston Martin se había descolgado un poco y ya sabemos que esta pelea por el subcampeonato en cada carrera hay un equipo diferente en la zona alta. Vimos a Ferrari en el Bélgica, vimos a McLaren tanto en Hungría como en Silverstone, hemos visto en alguna ocasión a Mercedes, también en Austria vimos a Ferrari. Es decir, siempre hemos visto esa alternancia entre los distintos equipos. Quien mejor se mantiene, sobre todo, y al final también el Mundial así lo demuestra, es Mercedes, porque Mercedes mínimo suele estar siendo siempre tercero. La cosa es que, por ejemplo, Ferrari fue el segundo mejor equipo en este Gran Premio de Bélgica, pero fue el cuarto en el Gran Premio de Hungría o en el Gran Premio también de Silverstone. Entonces vemos esa alternancia que está ocurriendo y si se une a Aston Martin como estuvo a principio de temporada, pues un nuevo equipo que estará peleando ahí, que será bastante entretenido. Lo único que nos seguirá frustrando esta pelea por el subcampeonato, que el hecho de que hay dos pilotos que estarán muy superiores al resto, que son los dos Red Bull. Así que bueno, esas son las palabras de Pedro de la Rosa. Veremos si funcionan estas mejoras que va a introducir Aston Martin en el circuito de Zandvoort. Vamos a pasar de tema y tenemos que comentaros una noticia que ha surgido esta mañana del día de hoy y además nos viene muy bien por lo que os hablaba en el día de ayer. Ayer os estuvimos hablando acerca de la preocupación de ciertos equipos con el hecho de que todavía no habían introducido a un piloto sin experiencia, que tienen que darles, recordemos, 2 sesiones de entrenamientos libres oficiales a pilotos sin experiencia. ¿Qué considera la Fórmula 1 sin experiencia? Que tengan menos de 2 carreras disputadas en la Fórmula 1. Ya os estuvimos hablando de eso y os estuvimos incluso diciendo en qué circuitos se iban a poder realizar, porque es que hay una serie de circuitos, sobre todo 5 circuitos hasta final de temporada, en los cuales no vas a poder darle una sesión de entrenamientos libres a un piloto sin experiencia. Se lo puedes dar perfectamente, pero no va a ser lo mejor. ¿Eso qué circuitos son? Son los 3 que nos quedan con clasificación al sprint, es decir, Qatar, Estados Unidos y Brasil. No les vas a dar una sesión de entrenamientos libres a un piloto que no te va a correr todo ese fin de semana porque solo hay una sesión de entrenamientos libres. No tiene sentido, pero es que además luego Singapur y también Las Vegas son 2 circuitos donde no vas a querer dársela a un piloto sin experiencia. Singapur porque es un circuito bastante complejo urbano, aunque ya lo conozcan muchos de los pilotos, y Las Vegas es un circuito complejo y urbano que no conoce ningún piloto. Por lo tanto, todo el rodaje que puedan acumular en esos 2 circuitos va a ser lo mejor para el equipo, para el resultado final y para los pilotos. Si le dieran a un piloto sin experiencia, pues al final podrían salir perjudicados. Eso ya nos reduce en 5 grandes premios restantes las posibilidades de que un piloto consiga competir esta temporada en distintos circuitos. ¿Qué circuitos se pueden llegar a competir? Este Gran Premio de Países Bajos que vamos a vivir ahora mismo, Monza, Suzuka, México y Abu Dhabi. Son los 5 grandes premios disponibles que tienen los equipos para darle 2 sesiones a un piloto, porque hasta ahora además no se lo han dado a ninguno de los pilotos rookies y hasta ahora no se sabía exactamente bien quién podía llegar a subirse. Bueno, quién sí se sabía, porque al final es coger al piloto reserva, pero no se sabía dónde se lo iban a dar los equipos. Únicamente sabíamos que Mercedes le va a dar una sesión a Vesti en el Gran Premio de México. No han anunciado más. Pues bueno,
Con esta noticia que ya os estuvimos dando en el día de ayer, ha salido actualizaciones y Ferrari va a sustituir a Carlos Sainz en los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Zandvoort para que se suba Robert Schwarzman en estos entrenamientos libres que le tienen que dar a un piloto sin experiencia. Además, también han confirmado que harán lo mismo en Abu Dhabi, pero en aquella ocasión Robert Schwarzman se subirá al monoplaza de Charles Leclerc y no al de Carlos Sainz. Así que con esto ya tendría Ferrari sus 2 sesiones sabiendo cuándo van a ocurrir para un piloto sin experiencia. No sabemos más al respecto, es decir, no sabemos más equipos que vayan también a realizarlo, únicamente sabemos por ahora Mercedes con Vesti, también sabemos que McLaren y que el equipo Williams no tienen que hacerlo por los pilotos rookies que tienen, que son Piastri y Logan Sargeant. No se sabe exactamente si Alfa Tauri lo tiene que hacer, porque tuvieron a Nick de Vries, entonces quizá no necesitarían hacerlo. En teoría yo os diría que no lo van a necesitar, pero bueno, no se sabe con exactitud. El resto de equipos sí que lo tienen que realizar. ¿Qué circuitos yo veo favorable que se pueda llegar a hacer? Monza es un circuito muy factible, es un circuito donde es muy posible que veamos también a pilotos jóvenes, a pilotos sin experiencia haciendo esta primera sesión. Suzuka yo lo descartaría, creo que es un circuito, además por lo donde está, es un circuito que a muchos pilotos les gusta. Yo creo que Suzuka no vamos a ver a ningún o casi ningún piloto por lo menos sin experiencia. México vamos a ver un montón, por no decir que la gran mayoría de la parrilla va a cambiarlo. Por ejemplo, Ferrari ya ha anunciado que no, porque Ferrari in extremis ha anunciado esto de Países Bajos, que Países Bajos sería una buena ocasión, pero claro, es que todavía no se ha anunciado más, entonces veremos qué es lo que ocurre. Como digo, México creo que va a ser una opción que muchos equipos se van a decantar por ella, y desde luego ya lo vimos la pasada temporada en Abu Dhabi, va a haber un montón, porque es la última carrera, es un circuito muy factible que puedas llegar a dárselo a un piloto joven, así que ahí es donde más pilotos jóvenes posiblemente lleguen a ver, por no decir incluso que casi los 7 equipos que le tienen que dar una sesión a un piloto rookie podremos llegar a verlo en aquella ocasión. Así que bueno, eso es lo que tenemos por parte de Ferrari, eso es lo que tenemos por parte de Carlos Sainz. Vamos a pasar de tema y tenemos que seguir ampliando unas declaraciones que ha dado Pierre Gasly. En el día de ayer os estuvimos hablando al respecto sobre el piloto francés, en unas palabras en las cuales decía que todavía no se sentía del todo cómodo. En una entrevista que le dio a Automotor Un Sport, pues bueno, el medio alemán muy reputado sigue sacando extractos de esa entrevista que le hicieron, y ahora Pierre Gasly habla acerca de las diferencias que hay en la parrilla y qué necesita hacer Alpine para conseguir mejorar y para conseguir cumplir sus propios objetivos, unos objetivos que no están consiguiendo y que ya ahora, sin ser jefe del equipo, por ejemplo Schnauer ha dicho que no van a conseguirlos. Ahora mismo sale Pierre Gasly a decir que realmente no están tan lejos de Mercedes, que recordemos que están ahora mismo en el subcampeón del mundo del Mundial de Constructores. Comenta que en cuanto a ritmo de carrera, no en cuanto a puntos, porque desde luego que eso es imposible, pero en cuanto a ritmo de carrera no están tan lejos que las flechas plateadas, y cree que únicamente necesitan encontrar entre 2 o 3 décimas que pierden un poco, sobre todo ya a final de carrera, por la degradación, que tienen una peor gestión de degradación que Mercedes, pero si no fuera por eso estarían a su nivel. Eso es lo que ha comentado el piloto francés. Desde luego que una cosa es que yo lo sigo comentando, Alpine no está tan mal como en muchas ocasiones desde el propio equipo francés nos han estado diciendo. Eso, por ejemplo, y tampoco han estado tan bien como en otras han estado diciendo, porque al principio de temporada parecía que eran el contendiente a pelear frente a Red Bull, lo único que estaban teniendo mala suerte, según las palabras que decían, y desde luego que no era así. Creo que ya son conscientes de que más allá de quedar sexto ahora mismo es muy complejo, pero en cuanto a ritmo de carrera realmente ha habido en ocasiones donde no han estado tan lejos. Lo pudimos ver, por ejemplo, yo creo que Australia es un circuito muy claro donde se vio esto, donde Pierre Gasly estuvo a un nivel muy alto, consiguiendo, sí que obviamente haciendo uso del DRS, pero consiguiendo mantener el tipo contra Carlos Sainz en muchas vueltas, consiguiéndole mantener el ritmo y seguirle a la estela. Luego ya sí que es verdad que perdió el DRS, por lo tanto ahí ya sí que perdió algo más de tiempo, pero creo que es un circuito donde se vio bastante claro, lo único que en sí acabaron al final los dos abandonando por la colisión entre ambos en una de las resalidas. Otro circuito donde se vio, pues por ejemplo, sobre todo en ritmo de clasificación, en Mónaco se vio claramente. En ritmo de carrera tenían mucho peor ritmo de carrera que sus rivales, pero por la complejidad de adelantamientos en el Principado consiguió Esteban Ocon mantener ese podio. Pero es decir, que no les hemos visto realmente tan lejos como a lo mejor el Mundial puede llegar a decir. Ahora bien, 2 o 3 décimas yo diría que son unas pocas más.
Alpine sabemos que desde luego tienen todavía ese problema con el motor, algo que ya incluso la FIA ha aceptado y algo que ya se está hablando de que les van a dejar mejorar más el motor para poder igualarlos. Se habla de que si igualasen los motores, por ejemplo, Alpine mejoraría en comparación contra sus rivales casi 5 décimas por vuelta y ahí se metería en esa pelea frente a los Mercedes, frente a los Ferrari, frente a los McLaren o también frente a los Aston Martin, que no tenemos que olvidarlos. Pero si no fuera por eso, si no fuera por esas 5 décimas por vuelta que mejorarían con un motor más o menos similar, están aún muy lejos si no son esas 2 o 3 décimas. Algo que sí que tiene toda la razón del mundo y comparto con él es el hecho de que en su degradación, la degradación del Alpine no es tan mala. Y aquí me reafirmo, es que el Alpine no es tan mal coche. Pero luego en comparación, obviamente, contra, por ejemplo, Mercedes, él lo que dice es que a final de carrera ya sí que se empieza a notar mucha más esa degradación. Él dice que quizá puede llegar a ser incluso por el hecho de sobreconducir para estar más o menos a ese nivel y manteniendo el tipo. Pero bueno, que al final, sobre todo a final de carrera, sí que ya se nota mucho más esa degradación. Entonces es lo único que les faltaría para estar un pelín más al nivel, además de un poco de más de ritmo por vuelta. Eso es lo que dice Pierre Gasly. Lo que dice textualmente es: tenemos que encontrar las 2 o 3 décimas que nos separan de los perseguidores de Red Bull. Es un equipo diferente el que lidera este grupo cada fin de semana. Eso es lo que dice y eso es lo que hablábamos también anteriormente. Al final, el segundo equipo cada fin de semana es un equipo distinto. Entonces un día podría llegar a serlo también Alpine si mejoran un poco. Eso es lo que dice, el desgaste de los neumáticos no ha sido un gran problema para nosotros hasta ahora. En comparación con Mercedes, estamos al mismo nivel durante los 2 primeros tercios del stint. Entonces, el Mercedes podría ser un poco mejor. En nuestro caso, los neumáticos traseros se degradan un poco más. Es decir, a lo mejor llegadas ya a las 20 vueltas del neumático, ahí ya están degradando un pelín más, pero que en sí, la primera mitad del stint, los primeros 2 tercios, como él dice, no están tan lejos. Y sigue diciendo, para concluir, lo que dice es: puede que eso se deba a que tenemos que pilotar de una forma más agresiva para mantener su ritmo. Eso luego pasa factura a los neumáticos. La ventaja en la que trabajan los neumáticos es muy estrecha y la única manera de salir de ahí es con más carga aerodinámica. Así que eso es lo que comenta en este caso Pierre Gasly, eso es lo que habla acerca de esa diferencia que tienen entre Alpine y el resto de equipos. Vamos a pasar de tema y el último tema que tenemos que hablar en el vídeo de hoy, tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha hablado Kevin Magnussen acerca del futuro del equipo Haas. Ha hablado acerca de lo que esperan para el equipo Haas en un futuro. Sabemos que Magnussen ahora mismo es el piloto peor posicionado dentro de Haas, esto ya os lo he contado. Nico Hülkenberg tiene la renovación segura. El único con el que dudan Haas es con Kevin Magnussen. Después de cargarse el año pasado a Mick Schumacher, ahora desde luego está sufriendo mucho más con Nico Hülkenberg, pero habla acerca del futuro del equipo Haas. Yo creo que sí que va a conseguir la renovación, por lo menos un año más, y cree que el futuro para el equipo estadounidense es bastante prometedor. Kevin Magnussen lo ha dejado claro y cree que con la ayuda del nuevo patrocinador que entró este mismo año a Haas, que se llama MoneyGram, cree que el futuro de Haas es mucho más brillante de lo que lo era hasta ahora, porque siempre han estado con problemas de dinero, pero gracias a esa inyección de pasta que ha tenido gracias a la entrada de un nuevo patrocinador, van a tener un futuro algo más brillante porque confía mucho en su equipo, confía mucho en las piezas que además reciben por parte de Ferrari y cree que de esta forma van a poder dejar de tener tantos altibajos como han tenido siempre en la historia del equipo Haas para poder asentarse y ser un equipo algo más prometedor. Así lo ha dicho Kevin Magnussen, que desde luego en este sentido y sobre todo por ejemplo en esos altibajos es el piloto del equipo Haas que más lo puede decir. Al final es el piloto con más experiencia en el equipo estadounidense, ha competido durante muchísimos años, junto a Romain Grosjean también, pero al final Grosjean ya estos últimos años que él sí que ha estado en el equipo no los ha estado, por lo tanto al final es el piloto que más carreras ha competido con este equipo y es el que mejor puede hablar de esas oleadas que hay, ¿no? dentro de esta estructura, pero que ahora con una inyección mayor de dinero pues podría ser algo mejor. Recordemos incluso que está también el hecho de que puede llegar a ser que tengan el patrocinio de Alfa Romeo, que si llega el patrocinio de Alfa Romeo, no sé cómo van a configurar el nombre, porque ahora mismo es Haas F1 Team MoneyGram. Si entra Alfa Romeo, que además a lo mejor Alfa Romeo pone mucho dinero, como lo pusieron en Sauber, quizás Alfa Romeo Haas F1 Team MoneyGram,
sería extremo, pero bueno, que veremos qué es lo que ocurre eso. Sobre todo en cuanto a tema de dinero, la entrada de Alfa Romeo sería otra inyección más de dinero, otras posibilidades más, mayor dinero, mayor posibilidad de trabajo, y pasaríamos de un Haas que tuvieron que desechar, por ejemplo, 2021 y 2020, casi la final de 2020, todo enfocado ya en el nuevo monoplaza, porque si no, no les iba a llegar el dinero. Eso ya lo han estado hablando, y eso lo sabemos. 2021 lo tiraron por la borda, 2020 final de temporada también. Eso ya les ocurrió en aquellas temporadas. Consiguieron mejorar muchísimo en 2022, aunque a lo largo del año ya fueron perdiendo terreno. Ya ahora mismo ese punto no les está pasando. Eso ya se vio bastante claro cuando desapareció Nikita Mazepin, porque ya no necesitaban tanto dinero. Bueno, Mazepin fue echado en sí por otros motivos, que no nos vamos a meter ahora, pero también el hecho de que Haas no buscase un piloto de pago también como era Mazepin y recurriese a Kevin Magnussen, ya ahí demostraba que tanta necesidad de dinero no tenían, y ahora con eso, esas entradas de patrocinadores menos aún. Así que eso es lo que dice Magnussen, que espera un futuro brillante para el equipo. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, porque apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.